Carlos Arredondo Cibaja, te saludamos con mucho gusto, Manuel, Marcela y Arturo, para escucharte con esta lectura postelectoral. ¿Qué es lo que prefigura para lo que ya está en puerta y que está iniciando, que es el proceso electoral para renovar la presidencia de la República y obviamente el Congreso de la Unión? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días, Marcela, Manuel, auditorio. Bueno, pues el domingo pasado tuvimos una jornada electoral que transcurrió conforme a lo esperado, conforme a lo que habían anunciado todas las encuestas, aunque ciertamente los resultados no se preveían en esta magnitud. La diferencia entre el primero y el segundo lugar no se vislumbraba que fuera tan amplia, y tampoco había un cálculo que implicara que el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados obtuvieran el carro completo en la elección del próximo Congreso del Estado. El PRI obtiene, pues, una victoria como en sus mejores días. Obtiene algo que pareciera ya parte de la prehistoria política de México, el carro completo en la elección legislativa. Y vale la pena preguntarse por qué y cómo fue que Morena no logró ni siquiera tener los votos, o por lo menos su candidato al gobierno de Coahuila no logró obtener siquiera los votos que sí obtuvo Andrés Manuel López Obrador en el ejercicio de revocación de mandato que se realizó previo a esta jornada electoral el año pasado. Y hay varias respuestas desde mi punto de vista. No se trata de un fenómeno unicausal, no es derivado de la genialidad de una sola persona o de un hecho coyuntural en específico, sino de la suma de factores, como suelen ser los resultados que arrojan los fenómenos de carácter social. En primer lugar, me parece es importante señalar que los rivales, o quienes ganaron a la postre, pues se dedicaron a ejecutar esa partitura que vienen practicando con denuedo desde hace ya 3 sexenios y que no han hecho sino perfeccionar a lo largo de estos últimos años. Los priistas ejecutaron otra vez con una cadencia, con un ritmo y con una sincronía digna de mejores causas, lo que saben hacer muy bien: amarrar liderazgos, contener las fracturas internas, cooptar voluntades y salir a movilizar el día de la jornada electoral. En cambio, sus rivales, el Partido Morena, en primerísimo lugar, pues creyeron que la marca es suficiente, que repetir 10 millones de veces esa muletilla de ya saben quién, que lo mismo lo usó Guadiana para referirse al presidente de la República que para referirse a sus adversarios. Ya de pronto costaba trabajo saber a quién se refería cuando decía ya saben quién, y que lo que hace el presidente todos los días iba a ser suficiente para que pudieran movilizar, entusiasmar a las personas el día de la jornada electoral. Y entonces, pues, el resultado no puede ser sino producto de aquello que cada una de las partes hizo, pero obtienen un resultado adecuado y en línea con sus afanes. Queda solamente ya por discutir cómo será integrada la legislatura, y acaso una discusión más o menos importante será la que se dará respecto de si Morena tendrá 4, 5, 3 o 2 diputaciones de representación proporcional. Es un asunto muy complejo de explicar. La fórmula para asignar diputados locales a nivel local y a nivel nacional es una fórmula solo para iniciados. Explicarla sin mostrar una serie de gráficos y animaciones que paso por paso le vayan dando sentido a lo que dice la norma es muy difícil, pero digamos al respecto solo comentar que pues Morena, por el volumen de votos que tuvo, debería tener derecho a 5 diputados al menos, pero que de acuerdo con lo que ha ocurrido en la historia de los procesos electorales de Coahuila, nadie debería extrañarse de que el próximo domingo el Instituto Electoral de Coahuila le dé menos que eso.
porque existe una interpretación rigorista de la norma que puede llegar incluso al extremo de que Morena reciba de la autoridad electoral solo 2 constancias de mayoría. En fin, esos son los elementos que quedan después de la jornada electoral. Luego hay una serie de minucias que a muchos les gusta y que sirven para el anecdotario o para sacar alguna lección politológica de cara al futuro, como el asunto del voto cruzado. Por cierto, este domingo en Vanguardia publicaremos un análisis sobre eso que espero pueda ser de su interés. Pero en general ya todo el mundo está montado en la sucesión presidencial. Pareciera que ya lo de Coahuila, aunque hace apenas 4 días que ocurrió, es parte de la historia y ya nos montaremos entonces en la siguiente ola para ver quién será el sucesor o la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, pero eso ya lo comentaremos en posteriores entregas. Por lo pronto, hasta aquí el comentario. Carlos, queda la duda de si el PRI va a respetar el convenio de coalición con el PAN, dado que no tendría por qué hacerlo en términos políticos, o sea, no necesita el PAN para gobernar. Eso está perfectamente claro. La confianza que tiene el PAN es que cumpla su palabra el PRI, como si hubiera garantía para ello, ¿no? ¿Cuál es tu análisis respecto a eso? Pues mira, yo creo, Arturo, que el asunto del gobierno de coalición es una muy buena idea, es quizá lo mejor que puede ocurrir en términos ciudadanos si nosotros pensamos el gobierno de coalición en términos teóricos y del deber ser. Por desgracia, yo tengo la impresión de que esto de cumplir o no cumplir con el pacto tiene que ver más bien con la concepción del gobierno como si se tratara de un botín que se reparten entre filibusteros. Y entonces, cuando la discusión se centra en qué me toca a mí, cuántas casas puedo saquear después de que conquistó Constantinopla, pues entonces me parece que eso incluso pudiera ser peor el hecho de que no se integre un gobierno de coalición. Me parece que en términos teóricos y del deber ser, el gobierno de coalición puede ser una muy buena noticia para Coahuila, pero sí y solo sí no es visto desde la perspectiva del reparto de cuotas y desde la visión patrimonialista del ejercicio del poder. Por desgracia, me parece que la tentación más grande es por lo seguro. Uh-huh. Oye, Carlos, a ver, hoy Vanguardia publica esta nota que tiene que ver con cómo el IEC proyecta 4 plurinominales para Morena a costa del PRI y del PT y que el partido estaría peleando por 5. Cuéntanos, desglósanos un poco más este aspecto, porque sí, ayer lo platicábamos, ¿no? Va a haber muchos tiradores para los mismos puestos que hay, y es que son los tuyos, los míos y los nuestros. Los que se van, los que llegan, los que se sienten con derecho de reclamar esos puestos, y la verdad es que no va a haber dinero que alcance ni puestos que alcancen para repartirlos entre todos los que quieren. Entonces va a haber gente como, pues si no resentida, sí insatisfecha. Pero bueno, esa es una historia. La otra historia tiene que ver con el reparto de las plurinominales. Mira, les decía hace un momento que es complejo de explicar, pero intentaré hacerlo lo más claro posible. Hay 3 escenarios posibles en este momento y que están sobre la mesa. El primer escenario es uno que nosotros en Vanguardia publicamos desde el martes, planteando que ahí va a haber un litigio y eso es lo más probable. Como se ha hecho siempre desde la autoridad electoral, todas las veces anteriores se ha hecho así, implica aplicar la fórmula que viene en la ley paso por paso de manera mecánica. Si eso se hiciera el próximo domingo, a Morena le tocarían solo 2 posiciones plurinominales y al PRI le darían 3 y al PP 2. Ese es un escenario que aparentemente, de acuerdo con fuentes que yo consulté, no se está previendo realmente el órgano electoral, sino más bien el hecho de ser proactivos en la aplicación de criterios que han establecido los tribunales electorales que no están en la ley, ¿sí? Este asunto de compensar porque hay una subrepresentación o sobrerepresentación. ¿Qué quiere decir la sub y la sobrerepresentación? Bueno, Morena en este momento tiene 0 diputados, no tiene ninguno porque no ganó ninguno de mayoría.
pero tiene el 26% de los votos. 1 de cada 4 coahuilenses votó por los candidatos de Morena al Congreso del Estado, y esos votos no están representados en este momento. La representación a la que pueden acceder es la que establece nuestro sistema mixto, con el reparto de las 9 posiciones de representación proporcional. Y allí lo esperable sería, porque eso dice la ley, que la cantidad de bancas que se le den a Morena sea equivalente al porcentaje de votos. ¿Cuántas bancas se le tendrían que dar a Morena para que tuviera su porcentaje de votos? Pues con 5, Morena tendría 20% de la Cámara, con el 26% de los votos. Estaría subrepresentado, pero estaría dentro de los rangos que establece la ley. Y esa es la discusión. Pudiera ser que le dé 4 el órgano electoral, pero lo que a mí me dicen fuentes de Morena, del Comité Ejecutivo Nacional, es que ellos van a pelear 5, porque al menos eso es lo que deberían tener para estar representados de acuerdo con su nivel de votación, aunque todavía seguirían por debajo de lo que obtuvieron, porque tienen, insisto, 26 puntos porcentuales de los votos, y con 5 bancas tendrían solo el 20% de la Cámara. Pero entonces, eso es a criterio. ¿Y criterio de quién? Pues es el criterio al final de los tribunales, porque los legisladores, es decir, los partidos, ¿sí?, han sido omisos en incorporar a la norma los criterios que han establecido los tribunales. Como no está en la ley, pues entonces el órgano electoral puede decir pues que solo puede hacer lo que dice la norma, y entonces eso, insisto, puede arrojar un escenario de que le den solo 2 a Morena. Y luego va a tener que litigarlo Morena, porque ahí hay una omisión, hay un vacío. Se han construido criterios en los tribunales que los legisladores, pues porque les conviene, porque se elabora la norma o se diseña la norma para ver cómo nos beneficia más y no cómo surte mejor efecto los criterios de la democracia, pues la norma tiene ahí recovecos y agujeros por los que se puede alegar A o B, y al final pues van a ser los tribunales los que definen. Ajá. Pero, ¿y el PRI va a doblar los brazos? No, y pues por eso justamente es que nosotros hemos dicho que se avecina un litigio, porque obviamente si el PRI, en teoría y en frío, parece que puede tener incluso hasta 13 diputados, pues por supuesto que los quiere. El PT, si tú le dices que hay una manera de correr la fórmula y que eso le da 2 diputados, pues claro que los quiere. Y Morena, por su parte, dice, no, pues a mí me tocan 5 y yo quiero que me den las 5, y eso es lo que prefigura el escenario de un litigio que seguramente se va a dar, a menos que el domingo el órgano electoral nos sorprenda entregándole 5 diputaciones a Morena. Bueno. Ahora queda también la duda de qué va a pasar con Ricardo Mejía Verdeja, que pues algunos dicen va a crear un nuevo partido político. Pues mira, pudiera ser, me parece que ha hecho guiños en ese sentido, y por lo menos en el caso de Ricardo Mejía está muy claro a estas alturas que cuando guiña, pues lo hace. Eso ocurrió en diciembre del año pasado, después de que no fue candidato de Morena. Y entonces yo creo que sí es altamente probable que inicie algún movimiento que se quede en el PP. El PP le fue requete bien, como diría el presidente, va a tener prerrogativas, es la 4ª fuerza política de la entidad, tendrá 1 o 2 representantes en el próximo Congreso de Coahuila. Pues también es atractivo para el PP mantenerlo, aunque lo haya abandonado en la cuneta del camino a última hora el año pasado, en este proceso electoral, pero sin efectos jurídicos, como ya vimos y lo comentamos en su momento. Muy bien. Pues déjanos punto de contacto, Carlos, por favor. Me pueden encontrar como @3 en Twitter y como Carlos Alberto Redondo en Facebook. Ya inauguren el fin de semana antes de que llegue el humo de Canadá y nos eche a perder la bonita plática, porque pudiera ser que no nos veamos, pero así es. Podemos disfrutar muy bien este fin de semana que ya comienza. Sí. Muy Gracias, bien. Carlos. Gracias, Carlos.
Ahí estuvo Estén bien. Carlos Arredondo Cibaja en su colaboración. Sí, la verdad, una tragedia lo que está pasando en Canadá con estos hectáreas de bosques que están incendiadas y bueno, lo que está... Están contaminando los cielos de Estados Unidos. Exacto, ¿no? Nueva York. Las imágenes de Nueva York eran impactantes, ¿no? La verdad es que nunca se había visto algo así. 8 de la mañana con 45 minutos, 28 grados centígrados. Vamos a la pausa, Astorga, y regresamos. Contextos.